La Copa del Mundo de Alemania 1974, sin lugar a dudas, es recordada por la participación de la selección de Holanda, liderada por Johan Cruyff, dirigida por Rinus Michel, y el fútbol total, aquel que terminó bautizando a esta selección como la naranja mecánica. Pero antes de meterme en lo que pasó dentro de la cancha, hay que decir también que hubo muchas historias en este campeonato del mundo y antes de la Copa que marcaron un poco el contexto sociopolítico que se vivía en el mundo en aquel momento, que muchas cosas repercutieron en la clasificación de algunas selecciones y en otros casos en lo que pasó dentro de la cancha en algunos partidos que quedaron para el recuerdo en la historia de los mundiales. Algunas de estas historias, una de ellas en particular, la del partido entre Brasil y Zaire, voy a hacer un video aparte contando un poquito más extenso la participación de aquella selección en este campeonato del mundo, la única en su historia. De hecho, hoy día el Zaire es la República Democrática del Congo, antes llamado Congo Belga. Y además otros que quizás merezcan un video, como la clasificación de Chile en el llamado Partido Fantasma, o las eliminatorias de CONCACAF que eliminaron a México y le permitieron a Haití por única vez clasificar a una Copa del Mundo y participar de una manera muy especial. No me voy a ir por las ramas, pero tuvo espeso aquel hexagonal final que se jugó en Haití, y que si no clasificaban los haitianos, no clasificaba a nadie. ¿Cómo logró Alemania ser sede de la Copa del Mundo del 74? Bueno, eso sucedió en el Congreso de 1966, cuando se definieron 3 sedes de Copa del Mundo: Alemania 74, Argentina 78 y España 1982, respetando la alternancia América-Europa. Los españoles se habían postulado para el campeonato de 1974, pero finalmente los alemanes demostraron estar aptos para poder hacer aquel campeonato. Una Alemania que, imaginen, en 1966 habían pasado 21 años del final de la Segunda Guerra Mundial. Un país que estaba todo el tiempo bajo sospecha, un país que es de una capital como Berlín, que desde 1961 estaba dividida por un muro, que ahora vamos a ver ese muro, uno de los grandes protagonistas de este campeonato y de una de las historias que hay para contar de aquellos partidos, y que bueno, y que estaban todo el tiempo tratando de demostrar que las ideas de Hitler estaban enterradas, que eran un país diferente y que tenían la propuesta de integrarse al mundo y no de absorber a otros países, como intentó hacer quien dirigió a Alemania por aquellos tiempos y desencadenó en la Segunda Guerra Mundial. Otra de las características de esta copa es que fue la primera Copa FIFA. La primera debido a que, bueno, Brasil había ganado la Copa Jules Rimet en propiedad, se había quedado con el trofeo y hubo que diseñar uno nuevo. Y después de casi 60 postulantes, Silvio Gazzaniga, este orfebre, diseñó la copa que conocemos todos, esa que pesa alrededor de 5 kilos. Ahí está la versión de 1994. Y con esa copa en disputa se dispuso el Mundial de 1974 en Alemania, que tuvo a Tip y Tap como las mascotas. La Adidas Telstar volvió a ser la pelota oficial de la Copa del Mundo. Y tuvo, como les decía, el muro de Berlín como uno de los grandes divisores y protagonistas políticos de aquel momento, y las dos Alemanias, una como organizador clasificado y la otra clasificado dentro de las eliminatorias. Australia, Haití y el Zaire fueron los debutantes en este campeonato. Otro día les contaré sobre la eliminatoria del Zaire. E Inglaterra, España, Portugal, Hungría, Francia y México, los grandes ausentes de esta Copa del Mundo. La clasificación de Haití fue una locura. Si quieren un día les hago un video, estoy dando demasiado manija para hacer un video con esa eliminatoria. Desde antes de la Segunda Guerra Mundial, Holanda y Polonia no participaban en la Copa del Mundo y regresaba Argentina después de su participación en el Mundial de 1966. Holanda y Polonia eran esos dos grandes regresos del fútbol europeo. Holanda había sido animador en los Juegos Olímpicos del 24, del 28, había tenido una participación ya un poquito menos en los mundiales del 34 y el 38, y bueno,
y recién pudo regresar al fútbol grande en este año 1974. Esta Copa del Mundo tuvo en la previa una eliminatoria muy particular, un partido llamado el Partido Fantasma, o como uno de sus protagonistas lo llamó, como el Teatro del Absurdo. Y fue la eliminatoria entre Chile y la Unión Soviética. Chile había clasificado a un partido de desempate, un repechaje intercontinental, luego de eliminar a Perú en el Estadio Centenario en un partido de desempate por 2-1. Chile fue a jugar a la Unión Soviética el primer partido, y el 11 de septiembre de 1973 se dio un golpe de Estado en Chile, se derrocó el gobierno de Salvador Allende. El 26 de septiembre la selección chilena jugó en Moscú y empataron 0-0 en un partido épico de La Roja. Aquel día Elías Ricardo Figueroa y sus muchachos defendieron lo que pudieron y lograron aquel empate que fue considerado como heroico por la prensa chilena en aquella jornada. Pero la Unión Soviética, ya con datos de las atrocidades que estaba haciendo el gobierno de Pinochet, apenas derrocado el gobierno de Allende, y en ese mismo estadio, el Estadio Nacional de Santiago, decidió no presentarse, y la FIFA, en lugar de dar ganador a Chile, hizo que se jugara el partido. Chile clasificó por walkover y los jugadores chilenos se presentaron, la selección se tuvo que presentar y hacer ese papelón de hacer un gol con el arco vacío y sin rival. La gente que fue a aquel espectáculo bastante bochornoso, por cierto, no tiene nada que ver en definitiva los jugadores chilenos. Mucha de la gente que fue, 16.000 personas más o menos, fueron a aquel partido, estaban más pendientes de a ver si podían escuchar o saber algo de familiares que quizás habían sido detenidos y habían sido llevados al Estadio Nacional de Santiago. Vaya uno a saber para qué. Y más que para ver el partido, que en definitiva, como veían ahí, se jugó un partido entre la selección chilena y la de Santos, partido que, para la anécdota y el recuerdo nada más, ganaron los brasileños por 5-0 en épocas donde las selecciones podían jugar contra equipos. Carlos Kessly, el jugador de la selección chilena, que por cierto es protagonista en este mundial también por una situación en particular, dijo, y acá estoy citando una nota del diario Olé: ese partido de vuelta yo lo bauticé como el Teatro del Absurdo. Fue algo que no sé si se hace ni en el barrio cuando se juega con los amigos. Carlos Kessly, que por cierto era militante en contra del gobierno de Pinochet, y obviamente él jugaba en el fútbol español en aquel momento, era delantero, una de las figuras del fútbol chileno, y que bueno, y vivió en carne propia muchas de las cosas que sucedieron en aquel gobierno de Pinochet, en especial por el lado de su madre. Cierro el paréntesis de esta parte futbolística y política. Dicen que obviamente muchos de los jugadores no sabían lo que estaba pasando en el Estadio Nacional de Santiago en aquel momento, pero a nivel internacional, fuera de Chile, las noticias sí llegaban y la Unión Soviética tenía muy claro lo que sucedía, o al menos eso era lo que decían los soviéticos. Vamos a balancear un poquito para que no se me enoje nadie, pero la Unión Soviética decidió no participar de ese circo en definitiva y prefirieron quedarse afuera de la Copa del Mundo antes de jugar esa serie eliminatoria con Chile. Y digamos que hubo antes de la Copa, en otras copas de ediciones de la Copa del Mundo, situaciones donde yo contra este no juego porque hace tal atrocidad, yo contra aquel no juego por lo mismo. Sin embargo, este en particular es uno de los que más resalta. Si alguno de ustedes, si me ven desde Chile o tienen información al respecto o les gustaría que hicieran un video extra, me encantaría que pudieran aportar en la zona de comentarios. La Copa del Mundo, volviendo un poco al fútbol, voy a ir y volver en el fútbol. También les decía lo de la eliminatoria de CONCACAF, donde se generó ahí un hexagonal, un pentagonal, no recuerdo exactamente, final en Haití, promovido por el gobierno de Haití, presionado para que se jugara en aquel lugar. Y si los mexicanos clasificaban, no iban a ir al Mundial esos jugadores porque estaba muy espeso el ambiente. Y finalmente clasificaron los haitianos, una historia que incluye, bueno, lo que ustedes imaginen: magia negra, gobiernos corruptos, todo el condimento que ustedes le quieran agregar y se imaginen, está ahí y no van a exagerar en lo más mínimo. El formato de esta Copa del Mundo, por cierto, unos meses antes del inicio del Mundial,
fue la primera presidencia de Joao Havelange. Este presidente de FIFA, que entre otras cosas iba a empezar a promover, para mejorar en la cantidad de votos y lograr su perpetuidad como presidente de FIFA, la participación de selecciones africanas, y fue el gran responsable del desarrollo y la participación del fútbol africano en la Copa del Mundo. Digamos que sus aspiraciones políticas beneficiaron la competencia también, pero bueno, uno nunca sabe, bueno, desde qué punto de vista tomarlo, cada uno tendrá el suyo. El formato que se eligió para jugar esta Copa del Mundo debe ser de los peores, ¿eh? El de Suiza 54 para mí es el peor, pero ustedes de nuevo, los comentarios me dicen, no le van saga. Vamos a ver cómo se jugó este campeonato, que también se repitió en 1978. Fase de grupos, como siempre, 16 equipos divididos en 4 grupos de 4 equipos cada uno. Y los 2 primeros de cada serie iban a pasar a una ronda semifinal. Los ganadores de esa ronda semifinal jugarían directamente la final del Campeonato del Mundo. Y los segundos, en esas segundas series o rondas semifinales, llamémoslo así, iban a jugar el partido por el tercer y cuarto puesto. Por primera vez se dio la posibilidad de tener penales en la definición de algún desempate, en este caso por el tercer puesto o en la final. El grupo A fue integrado por Alemania Federal, Alemania Democrática, Chile y Australia. El B por Brasil, Escocia, Yugoslavia y Zaire. Uruguay fue el cabeza de serie en el grupo con Holanda, Suecia y Bulgaria. Italia, Polonia, Argentina y Haití fueron los integrantes del grupo D. El partido inaugural lo inauguró el campeón del mundo, empatando con Yugoslavia, y allí Brasil estrenó su escudo con las 3 estrellas. Vale decir que los cabezas de serie habían sido los semifinalistas de la Copa del Mundo, anterior, tanto Alemania Federal, que aparte era el local, Italia, Brasil y la selección de Uruguay. Este campeonato, como les decía, tiene muchas idas y vueltas y muchas historias que se van un poco por las ramas. Y la primera historia de esas particulares son la del grupo de Alemania, donde la suerte, o vaya a saber qué, definió que jugaran Alemania Federal contra Alemania Democrática, en un partido que obviamente era mucho más que 90 minutos de fútbol. Aquel país que estaba separado por el muro de Berlín, en este caso, y separado ideológicamente, y que representaba 2 potencias que en aquel momento se disputaban el control de alguna parte del mundo, como 2 concepciones de ver el mundo y de organizarse, se juntaban en aquel partido. Alemania Federal ya había sido campeón del mundo en 1954, y Alemania Democrática empezó a jugar eliminatorias a partir de 1958 y consiguió en esta la única oportunidad de jugar una Copa del Mundo. Aquel grupo empezó un día más tarde del partido inaugural en Berlín, en el partido jugado contra los chilenos. Paul Briedner, aquel zaguero volante que siempre hacía goles, le hizo el gol a los chilenos. Y ese partido tiene la particularidad que Carlos Casey fue el primer expulsado en una Copa del Mundo a los 67 minutos. El partido de Santiago empezó a hablar de las expulsiones y las tarjetas. Un chileno fue 12 años más tarde el primer expulsado en un campeonato del mundo. Alemania 3, Australia 0, Chile 1, Alemania Democrática 1 fueron algunos de aquellos partidos, y este fue el gran partido en Hamburgo, donde Alemania Democrática le ganó a Alemania Federal por 1-0. Un partido de esos increíbles, de mucha tensión, disputado en Hamburgo, como les decía. Ahí está Franz Beckenbauer y Bernd Branch, los capitanes, delante de la mirada de Ramón Barreto, el árbitro uruguayo, en un partido que dominaron los alemanes de Occidente, la Alemania Federal, que tuvieron muchas oportunidades, esa en particular que pegó en el palo, en el vertical izquierdo del arquero, pero a los 77 minutos Jürgen Sparwasser puso el único gol en una jugada bastante particular, con muchos yerros de la defensa alemán.
alemana, que dicen que sin aquel gol de Sparwasser, Alemania Federal nunca habría podido quedar como campeona. ¿Por qué? Ya lo vamos a ver. Alemania Democrática ganó el grupo, la Federal con 4, Chile y Australia se acomodaron tercero y cuarto respectivamente en el grupo A porque evitaron a Holanda. Holanda, que ganó su grupo, el grupo C, quedó emparejado con Alemania Democrática y de esa manera, gracias al gol de este señor de Sparwasser, los alemanes pudieron ganar el campeonato para este equipo de Alemania Democrática. Aquel partido había sido sin lugar a dudas mucho más que haber ganado la Copa del Mundo. Quiero agradecerle a alguien que sigue este canal, a Felipe Sunín. Quiero agradecerle, por cierto, porque me envió algunas fotografías que él tomó en el Museo del Fútbol de Alemania, creo que es en Berlín, y en el Museo del Fútbol de Alemania Oriental. Voy a arrancar por el Museo del Fútbol de Alemania Oriental. Esta foto que está por acá, a ver, capaz que la puedo agrandar un poquito. Ahí está, le voy a agrandar un poquito. Y esta imagen, me decía que estaba arrepentido de no haber tomado alguna foto más o no haber mandado alguna foto extra, pero esta imagen cuenta un poquito cómo los alemanes del este, me voy a correr para que se me pueda ver, tomaron aquel partido como eso de la demostración de la superioridad del fútbol socialista sobre el fútbol capitalista y bueno, todo un contexto que ustedes se podrán imaginar que se vivía en aquellos días. Y desde el lado del Museo del Fútbol Alemán, aquí Felipe me manda esta foto de una camiseta de Alemania Oriental, de aquel partido entre las dos Alemanias, preciosa camiseta azul, típica del diseño de la época, aquellos diseños bien simples, pero efectivos de los equipos por los que, por lo menos de los de mi generación, reconocíamos a las selecciones sin tantos dibujos y cosas ridículas como le ponen ahora, como por ejemplo la selección de Ghana. Vi el otro día, por suerte no vi Uruguay todavía de blanco y el parche ese que parecen atletas de no sé qué, de alguna maratón o de alguna 5K, no sé, una ridiculez de esos diseños. Esta sencillita, potente, era la camiseta de Alemania Oriental o Alemania Democrática, según lo quieran llamar. Eso sucedió en el grupo A y todavía falta para terminar este video, así que vamos a tratar de ir lo más rápido posible. En el grupo B fue la participación de Brasil. Y, perdón, antes de hablar de la participación de Zaire, no quiero hablar de la participación de Zaire, vamos a hablar del grupo, el grupo de Brasil, que está por acá. Ahí está, ahora ahí va, vamos con el grupo de Brasil. A veces se me entreveran los cables, ustedes sabrán disculpar. Vamos con el grupo de Brasil que había empezado debutando en la Copa del Mundo 0-0 con Yugoslavia, empató 0-0 con Escocia y se le empezó a complicar todo en un grupo muy parejo. Yugoslavia había empatado con Escocia 1-1 y terminaron todos iguales con 4 puntos y se definió por diferencia de goles. ¿Quién le ganaba por más goles a Zaire? Hacía la diferencia para clasificar y ahí está la escena del tiro libre, la escena donde cuando Brasil tenía la posibilidad de hacer un gol de tiro libre, un jugador de la selección de Zaire se salió de la barrera y le pegó un pelotazo. Eso tiene una anécdota, una historia. Voy a hacer un video aparte extendiéndome un poquito, pero quería contarles, se me había escapado el video justamente porque había hecho mal el clic, pero quería contarles respecto a la participación de aquella selección de Zaire en esta Copa del Mundo, que era el campeón de África en 1974, y eso había sido obra de este señor, Mobutu Sese Seko, que había visto que los jugadores de fútbol se jugaban bien, les servía para hacer propaganda, repatrió jugadores desde Bélgica, les prohibió la salida del país, y bueno, les sirvió para hacer la propaganda propiamente dicha, invertir en infraestructura, quedarse con algún billetito extra de facturas obviamente infladas, y de esa manera presentó a este equipo con mucha expectativa en la Copa del Mundo. El primer partido pagaron el derecho de piso, perdieron 2-0 con Escocia y ya desde ahí fue toda una pesadilla para este equipo de Zaire, que recibieron la notificación de parte del gobierno de que estaban a su suerte, que habían decepcionado al régimen de este loco de la cabeza, este tirano que dirigió por varias décadas a el Zaire.
El 9-0 contra Yugoslavia también tiene una historia muy particular. Con el partido 4-0, el arquero se fue de la cancha, pidió el cambio y el colombiano Omar Delgado expulsó al número 13 en lugar de expulsar al número 2, y eso tiene una incidencia en el partido con Brasil. Los yugoslavos no se apiadaron de los africanos, a quienes le dijeron en el hotel después de este partido donde perdieron 9-0, de que si perdían por 4 más goles con Brasil, que ni pensaran en volver para su casa porque no iban a ser muy bien recibidos. El 1-0 de Jairzinho a los 12 y una diferencia que Brasil precisaba de 3 o más goles para clasificar. Empezaron a tensionar aquel partido que Rivelino puso al minuto 66 2-0, y llegó el momento al minuto 75 cuando un tiro libre al borde del área desató la locura de Mbappé Ilunga, el número 2, el que no fue expulsado en el partido con Yugoslavia, que desesperado y ya totalmente fuera de sí, tratando de evitar mayores goles, Mwepu Ilunga no aguantó más, corrió hasta la pelota y le pegó lejos lo más posible para sacarse la presión de arriba. Brasil igual iba a conseguir el tercero unos minutos más tarde por parte de Valdomiro, pero se ve que los brasileños entendieron cómo era la cosa, bajaron el ritmo y ganaron con los goles que necesitaban para clasificar aquella fase. Los futbolistas fueron olvidados por decreto y abandonados a su suerte en Zaire. Yugoslavia ganó el grupo por diferencia de goles, Brasil segundo, Escocia se quedó afuera junto a los africanos, que pagaron el derecho de piso de ser el primer equipo del África Negra, como se le conoce, en participar en una Copa del Mundo. Lo pagaron con su pellejo. Antes habían participado Marruecos y Egipto en Copas del Mundo. Pero este equipo, la verdad, tiene una historia muy particular. De hecho, en el momento en el que el jugador de Zaire le pega la pelota en el tiro libre, el público estalló en carcajadas, incluso parte de los jugadores de Brasil también. Y cuentan un periodista inglés, John Motson, dijo o escribió que esto había sido parte de la ignorancia de los futbolistas africanos con respecto a las reglas del fútbol, cosa que en ese video que les voy a contar, aparte de esta historia de Zaire en 1974, no fue tan así. No era que no sabían las reglas del fútbol ni nada por el estilo. Muchos de estos eran futbolistas profesionales y tenían muy claro que se estaban jugando y no era solamente un partido de fútbol. En el caso de Alemania Oriental era un partido por el honor, por imponerse de alguna manera política y social en aquel juego. En el caso de los aireños, en una dictadura que estaban viviendo en su país, de esas típicas que suceden en países africanos donde viene alguien que los libera, pero ese que los libera se transforma en el tirano que los vuelve a oprimir, y así en un ciclo que parece no tener fin. Así estaban viviendo los aireños que volvieron a su país y fueron olvidados por decreto, la mayoría de ellos muriendo en la miseria misma. Parte de lo que contó en una entrevista, que en ese video que les voy a hacer aparte, les voy a contar con un poquito más de profundidad de parte de Mwepu Ilunga, el protagonista de esa jugada. Llega el turno y ya en 20 minutos largo, dije que iba a ser largo este video, no estuve mal, prometí bien. Aparece Holanda en esta Copa del Mundo, en el grupo de Uruguay, le dio un baile, un paseo, el 2-0 ese cortísimo del equipo de Holanda. Tengo un videito por acá arriba, ahí les muestro arriba, de Johan Cruyff, dedicado a esta selección de Holanda y su fútbol total, cómo jugaban, cómo se movían tácticamente, cuáles eran las distintas estrategias que tenían y que en aquel día Uruguay lo sorprendieron. No supieron qué hacer los uruguayos, no lograron casi que pasar la mitad de la cancha y perdieron apenas 2-0. Nos hicieron precio los holandeses. Ahí Pablo Forlán fue de todo pelota contra los búlgaros en el único partido donde la Celeste sacó puntos, porque después perdió 3-0 con Suecia. Los suecos le lograron empatar 0-0 a Holanda y los búlgaros no pudieron con los liderados por Johan Cruyff el 22 de junio en Dortmund, y de esa manera Holanda y Suecia clasificaron a la ronda final de esta Copa del Mundo, a la ronda semifinal de esta Copa del Mundo. Una de las cosas particulares que tenía la selección de Holanda y que se vio en este campeonato, que fue mucho más efectiva contra los equipos sudamericanos que contra los equipos europeos, y uno de los secretos estaba básicamente en el estado físico. Los equipos sudamericanos basaban su fútbol más que nada en su técnica, en el talento individual, más allá de buen talento colectivo. Pero estos muchachos corrían, era una locura. En ese videito que les cuento, describo bien en largo y en extenso cómo jugaba la Holanda de 1974. Después de ver esto,
otro día se lo guardan y vean ese análisis que hice de la Holanda dirigida por Rinus Michel, liderada por Johan Cruyff. ¿Qué pasó en el grupo de Argentina? El último. Empezó con este partido entre Italia y Haití el 15 de junio en Múnich, donde Manuel Sanón quebró un invicto de Dino Zoff de bastantes minutos al inicio del segundo tiempo, pero Rivera, Benetti y Anastasi dieron vuelta al partido para dar una victoria trabajosa a los italianos. Argentina arrancó perdiendo con Polonia en Stuttgart también el 15 de julio. Ahí tenemos a René Hausemann en aquel partido. Los polacos arrancaron ganando con 2 goles bien tempraneros y Argentina se puso un gol a los 60 minutos, pero Lato, quien fue el goleador de esta Copa del Mundo, a los 60 minutos, a los 60 minutos extendió diferencias y Argentina apenas pudo acortar 3-2. Los argentinos empataron con Italia 1-1. Hausemann y Perfumo en contra hicieron los goles de aquel partido, mientras que Argentina le ganó 4-1 a Haití y ahí empezó a tallar la diferencia de goles en un partido donde los argentinos, la verdad, recibieron unas cuantas pataditas de los haitianos que no eran para nada tímidos a la hora de repartir patadas. Eso no les importó a los polacos, que le hicieron 7 a los haitianos, los aplastaron y la gran diferencia de este grupo fue el 2-1 de Polonia contra Italia y por eso los argentinos clasificaron por ese puntito por diferencia de goles sobre Italia, que le ha ganado 3-1 a Haití, Argentina 4-1, los dos perdieron por un gol con Polonia y de esa manera quedaron armados los grupos semifinales: Alemania Democrática, Holanda, Brasil, Argentina por un lado, Alemania Federal, Polonia, Suecia y Yugoslavia por el otro. Esos fueron los dos grupos semifinales, la segunda ronda, llámela como usted quiera. El ganador de ese grupo se iba a jugar, el ganador de cada uno de los grupos jugaba la final del campeonato. El segundo iba a jugar el partido por el tercer y cuarto puesto en un formato, la verdad, a mí no me gusta. También ustedes me lo sabrán a decir en los comentarios a ver qué les parece. Pongan en el contexto que esto fue un campeonato de 16 equipos. Quizás estos equipos jugaron la misma cantidad de partidos que se juegan ahora que se juegan 7 partidos. 7 partidos jugaron Holanda, Alemania, Brasil y Polonia, en definitiva, que fueron los que llegaron más lejos en esta Copa del Mundo. Por el lado de Alemania, todo entre europeos, bastante aburrido. Le ganaron 2-0 a Yugoslavia en Düsseldorf el 26 de junio. Allí está Franz Beckenbauer liderando a los alemanes que vistieron de verde contra los suecos. Polonia le ganó 1-0 a Suecia en Stuttgart. Polonia debe ser el gran enemigo de Alemania en este grupo. Le ganaron a los yugoslavos 2-1 en Frankfurt. Y en un partido bastante raro, con una cancha en muy mal estado, los alemanes ganaron 1-0, otra vez Beckenbauer, parecía que estaba surfeando en la cancha. En ese partido los alemanes le ganaron con gol de Gerd Müller por 1-0. Müller, que siempre estaba ahí anotando en todos los partidos, siempre importante, uno de los goleadores históricos de la historia de la Copa del Mundo. En la serie de Holanda, los holandeses le aplastaron a Argentina 4-0 en Gelsenkirchen y Brasil le ganó 1-0 a Alemania Democrática ese mismo día. Johan Cruyff y compañía, le pasó lo mismo que contra Uruguay. Era mucha la diferencia con los equipos sudamericanos y ahí tienen a la técnica de la manada de los jugadores holandeses. Iban todos a un pressing imposible que los argentinos no pudieron y se comieron 4 aquel partido. Holanda le ganó 2-0 a Alemania Democrática. Argentina perdió 2-1 con Brasil, Brasil de azul. Si alguno ha visto algún partido de Brasil de azul contra Argentina, que me lo recuerde en los comentarios, por favor. Los brasileños ganaron 2-1 y llegaron al último partido, dado que Alemania empató 1-1 con Alemania Democrática el 3 de julio, llegaron para definir el pasaje a la final en un juego muy disputado, muy fuerte, muy físico. La naranja mecánica se impuso 2-0 contra Brasil. Johan Cruyff fue gran figura en un partido que se dieron lindo. Los brasileños lograron hacerle partido a la naranja mecánica, pero los holandeses en aquel campeonato era para ellos. Y una de las cosas que uno se pregunta es, ¿por qué perdieron estos muchachos? ¿Qué pasó? Que Holanda se quedó ahí en la puerta, jugaban tan bien, se comían los niños crudos, no había quien le ganara. Quizás contra los europeos tenían otro tipo de rendimiento, en especial se emparejaban un poco más a nivel físico. Y en palabras de Johan Cruyff, en alguna entrevista que le escuché, él dijo que
el equipo se enamoró de su propio juego y de los aplausos del público. Y estaban más para que le salieran las jugadas que tenían planificadas o esperadas, o que le salieran los sistemas que ellos creían que eran los necesarios para ganar un partido, más que hacer más goles que el rival. Y ese fue el gran error, según Johan Cruyff, no lo digo, no es opinión, sino que es la opinión de Johan Cruyff, su punto de vista. Más allá del mérito que tuvo Alemania en aquel partido para ganar, dice que ellos estaban enamorados de ellos mismos. Era como que se miraban al espejo y les gustaba verse jugar y por momentos se olvidaban que tenían un rival adelante. La verdad a mí me sorprendieron estas declaraciones de Johan Cruyff al respecto de esto. Nunca las había escuchado en particular. Sí había escuchado algunas otras del por qué no participó del Mundial de Argentina en 1978. Y de hecho no son declaraciones en alguna web. Es en un video donde lo vi decirlo. Entonces más me sorprendió y más me impactó. De hecho el periodista que le estaba haciendo la nota también quedó impactado. Tipo, che, pero... tan así, tan narcisista era ese equipo holandés. Bueno, parece que sí, y ese fue uno de los motivos por los cuales no ganaron aquella Copa del Mundo, además de que se enfrentaron contra Holanda. Y cuando vos jugás en un mundial y querés aspirar a cosas grandes, tenés que enfrentarte a los equipos grandes y rendir examen, y eso es jugar contra Alemania o contra Brasil. Y bueno, no pudieron los holandeses en aquella final. Antes les cuento que por el tercer puesto iban a jugar Brasil y Polonia. En ese partido los polacos se impusieron a Brasil por 1-0 en Múnich el día 6 de julio. Polonia con gol de Lato a los 76 minutos le dio el tercer puesto a los polacos. Brasil se quedó cuarto. La camiseta de Brasil, la amarilla, la verde amarela, le seguía dando buenos resultados. Salvo en 1966, nunca más Brasil quedó, desde que juega con la canariña, fuera de una fase de grupos, por ejemplo, y por lo general está entre de los cuartos de final para arriba. La gran final se jugó en Múnich entre holandeses y alemanes. Eso fue el 7 de julio en el Estadio Olímpico. Alguien que me diga por qué se formaron de esa manera tan particular, casi en forma de B. Franz Beckenbauer y Johan Cruyff se saludaban, estrechaban las manos antes del partido. Que bueno, como les decía, esa formación muy particular a la hora de empezar. Si alguno lo sabe, que me lo diga en los comentarios. Sepp Maier, una de las grandes figuras alemanas, fue el arquero. Bertie Box, Franz Beckenbauer, Schwarzenbeck, Paul Blidner, Bonhoff, Overath, Honeb, Holzenbein, Grabowski y Müller, el tanque, fueron los 11 alemanes. Youngblood, Surbier, Resburg, Schengen, Hahn, Krull, Jansen, Neskens, Van Harten, Resenbrink y el gran Johan Cruyff fueron los 22 protagonistas de aquel partido final que arrancaron ganando los holandeses en una jugada impresionante. La tocaron los holandeses hasta el gol de penal. 1 minuto y pico estuvieron los holandeses o mejor dicho, los alemanes recién tocaron la pelota cuando movieron del medio luego el gol de Holanda, que terminó después de un penal a Cruyff. Los alemanes se recuperaron, le arremaron la ropita al cuerpo unos a otros, fue áspero, duro aquel partido. Y Paul Blidner a los 25 minutos de penal puso el empate. Luego Gerd Müller ante Youngblood, un arquero bastante limitado desde mi punto de vista, puso el segundo. Sepp Maier fue una de las grandes figuras de aquel partido. Ahí está el gol del tanque Müller, que otro que no hacía goles lindos, pero hacía goles importantes. Allí está poniendo el 2-1 ante la mirada impávida de Youngblood, que estaba parado en cualquier lado. El partido, los holandeses tuvieron la oportunidad de empatar. Ahí está Bertie Box, el lateral derecho. Tuvieron la posibilidad de empatar, pero les fue imposible. Los alemanes se defendieron muy bien. El segundo tiempo fue un peloteo tremendo por parte de los holandeses, que tuvieron una y otra vez el palo, Maier, algún defensa que la sacaba en la línea. Muchas oportunidades marradas por los holandeses
y en definitiva el campeonato terminó para los locales, que ese fue básicamente lo que terminó sucediendo. Ahí está la frustración de Cruyff y la felicidad de Franz Beckenbauer, que pudo levantar por primera vez la llamada Copa FIFA, esa que hoy día sigue vigente. Está Maier y Franz Beckenbauer, dos de los pilares de aquel equipo que le dieron la segunda Copa del Mundo a los alemanes, vuelta olímpica mediante, y se pusieron también con 2 conquistas, con 2 campeonatos del mundo, una de las mejores selecciones de todos los tiempos en la historia de los mundiales. Creo que hablé demasiado, más de 30 minutos. Si llegaron hasta acá, muchísimas gracias por prestarme atención. Si quieren alguna historia extra de este campeonato del mundo, algún video extra, como les dije al principio, me lo dejan saber en los comentarios. Se agradece el me gusta, los comentarios. Tengo un par de videitos acá con contenidos del programa que tal vez les puedan interesar para seguir ampliando sobre la historia de la Copa del Mundo y otras cosas que he publicado anteriormente. Un abrazo grande y nos vemos en el próximo video con más historia de la Copa del Mundo. Chau, chau.